Eso, un segundo. Listo, ahí. Ahí pueden mirar mi pantalla. Me confirman porque yo no puedo ¿qué? No puedo verlos, Sí, ¿no? No puedo, ahorita no puedo leer el chat, o sea, tienen que, como sea, confirmarme. Bueno, o sea, encienden su micrófono y me confirman porque sí, sí se ve. listo, es súper importante. Bueno, esto fue lo último, ¿verdad? Lo último que hicimos y fue, dejé esta frase, ¿verdad? Antes de terminar la clase, fue esta frase, no sé si la leyeron, igual leámosla antes de continuar, empezar con la clase como tal. Dice, bueno, Franci salió de su primera clase de química sorprendida. En una hora se dio cuenta de que todo estaba hecho de átomos en movimiento continuo. También captó la idea de que nada se crea ni se destruye. Aún, si algo se quema o se aniquila, no desaparece de la faz de la Tierra. Se convierte en algo más, gases, líquidos y polvos. Todo, decidió Franci después de esa primera clase, vibraba con la vida y no existía la muerte en la química. Se preguntaba por qué la gente preparada no adoptaba la química como una religión. Bueno, esta última parte es un poquito exagerada, pero esta primera parte la leí de nuevo es porque vamos a hablar justamente de esto. En una hora se dio cuenta de que todo estaba hecho de átomos en movimiento continuo. También captó la idea de que nada se crea ni se destruye. Aún si algo se quema o se aniquila, no desaparece de la faz de la Tierra, ¿no? Se convierte en algo más, gases, líquidos y polvo. Entonces, justamente vamos a hablar de la primera parte, de átomos. ¿Listo? Y por eso, pues lo volví a leer, ¿vale? Entonces, átomos y tabla periódica. Entonces resulta, les voy a contar una historia ahí antes de empezar con esto que parece tan abstracto y demás. Resulta que antes, digamos, había una pelea entre filósofos viejitos que aún no le enseñan en el colegio, ¿verdad? Y la pelea era, bueno, ¿de qué estamos hechos? ¿O de qué están hechas las cosas? Y Aristóteles, pues uno de los viejitos que peleaban, decía que todo estaba hecho de cuatro elementos. No sé si han mirado Avatar, la película, ¿han mirado Avatar? ¿O han mirado Avatar, la serie? ¿No? ¿Nunca? En Avatar, ¿no? Pues se juega con cuatro elementos, ¿no? Aire, tierra, fuego y agua. De alguna manera eso es lo que pensaba Aristóteles, que todo estaba hecho de esos cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua. Después llegaron unos personajes, bueno, no se sabe bien qué, aún pelea la gente porque no deciden si fue Leucipo o fue Demócrito, pero lo importante fue que uno de los dos dijo que no era así, sino que todo estaba hecho de algo que le llamó átomos, ¿listo? Que bueno, lo que denominó era que era la unidad como fundamental de todo en ese tiempo, ¿listo? Entonces ahora el átomo no es lo que se imaginó, digamos, en ese tiempo, es una idea un poquito diferente, porque está compuesta por más cosas, pero igual se usa ese nombre, ¿ya? Entonces aquí es la idea general de que ustedes tienen de un átomo. Aquí podríamos hablar de muchas cosas de los átomos, de modelos atómicos, de cómo llegamos al entendimiento de que hay un núcleo, de que está alrededor. Sin embargo, pues vamos a resumirlo, ¿no? En algunas cosas. Entonces, antes de empezar con esto que está aquí, otra vez les voy a echar una historia por ahí que todos la saben. Entonces hay una vaina que se llama modelos atómicos. ¿Han escuchado de eso? Si quieren me confirman en el chat. Ahorita lo voy a abrir un rato en otra pantalla. Entonces puedo ver. Y si no, pues ya saben, su micrófono y hablan. Si no pasa nada, ¿no? La idea es que entre más conversado pueda hacer esto, pues mejor también será para ustedes, porque lo van a entender mucho más. Entre más hable yo y ustedes no, menos aprenderán. La idea de esas clases catedráticas en donde un profesor habla y echa cháchara hasta más no poder, ya eso está mandado a recoger. La idea es que haya una discusión entre estudiante y profesor y que esa discusión sirva para que ustedes digan, bueno, entendí algo, no entendí nada. ¿Listo? Entonces, bueno, la historia. Les voy a contar la historia y después de esa historia breve, pues ya ustedes entienden de manera general qué es un átomo, cómo es que entienden toda esa vaina que se demoran todo décimo en explicarme y es una cosa que podemos hacerla ahorita, en una hora, se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, primero Demócrito dijo que, bueno, los átomos, ¿verdad? Que todo estaba hecho de átomos y demás. Y hubo varias personas que empezaron a desarrollar la idea de átomo. La idea de qué es, de cómo está compuesto, de qué significa, ¿verdad? Pues después de que alguien dijo que es un átomo, llegó una persona que se llamaba Dalton. No sé si han escuchado de Dalton. ¿Han escuchado de Dalton? ¿O el modelo atómico de Dalton? Dalton dijo algo
algo digamos importante, ¿no? Dalton dijo como que sí, todo está hecho de átomos, ¿verdad? Y esos átomos siguen unas proporciones cuando hago reacciones y esos átomos se conservan en una reacción, dijo también. O sea, dijo que si tengo algo que está reaccionando, al final de eso que reacciona, tengo la misma cantidad inicial, o sea, el mismo número de átomos, ¿ya? Y ahora ya lo usan ustedes realmente eso en química, ¿no? En el colegio los ponen a balancear ecuaciones. Y dicen, bueno, si tengo dos hidrógenos en los reactivos, en los productos debo tener también dos. ¿Por qué? Porque la masa, el número de átomos de productos y reactivos, reactivos y productos, pues debe ser igual, ¿verdad? Debe ser la misma. Entonces, digamos que después de que alguien dijo, bueno, los átomos existen, ya alguien después dijo, bueno, existen en este tipo de experimentos. Después de Dalton vino Thomson, otro tipo allí. Bueno, Thomson, y digamos que lo importante de Thomson es que por primera vez se habla de cargas. Cargas positivas y cargas negativas. Y bueno, ya saben que una carga negativa, ahora ya sabemos que la carga negativa son los electrones, que la carga positiva son los protones, ¿verdad? Pero en ese tiempo, cargas, había una parte positiva y una negativa, y no era así, la átomo era diferente, le llaman el budín de pasas de Thomson, o el pastel de pasas de Thomson, le llamaban en el colegio, ¿no? Porque era un modelo diferente, no era esto, ¿ya? Después de Thomson vino Rutherford, y Rutherford ya dijo más o menos esto, dijo, bueno, hay un núcleo y alrededor giran las cargas negativas, los electrones, ¿no? Entonces ya más o menos. Después de Rutherford vino alguien que sí es muy importante para todo lo que vamos a desarrollar dentro de química y dentro de la prueba saber, que se llama Bohr. ¿Alguna vez han escuchado de Bohr? No, nunca. ¿Qué pasó? Están calladitos. No, dice Juan José. Bohr, ¿han mirado ustedes la película de Shrek? ¿O no? Nunca. Que si han mirado la película de Shrek ya van a entender a Bohr. ¿No? ¿Tampoco? ¿Nadie? ¿Nadie la ha mirado? Ajá, están muy callados. No podemos seguir si nadie habla. Tremendo así. Bueno, Tatiana dice que sí la ha mirado. Los demás. No, bueno, entonces para Tatiana la va a entender, los demás también. Vamos a contarles ese pedacito. Resulta que en la película de Shrek, cuando Shrek y el burro van a rescatar a Fiona, que está en un volcán, bueno, empiezan a hablar de... El burro le pregunta a Shrek, que es un ogro, le dice, ¿cómo son los ogros? Le dice, ¿no? ¿Cómo son los ogros? Y Shrek le responde, los ogros son como cebollas, le dice. ¿Y por qué los ogros son como cebollas? Porque estamos hechos de capas. Entonces tiene en la mano una cebolla y empieza como a abrirla, ¿no? Y mostrarle que estamos hechos de capas. Resulta que Bohr, o el modelo atómico de Bohr, es similar. Los átomos tienen capas, pero en este caso a esas capas le vamos a llamar niveles de energía. Es decir, que los electrones que están alrededor del núcleo, este es el núcleo, alrededor giran los electrones, no giran como a ellos se les dé la regalada pues voluntad, sino que ellos giran de acuerdo a unos niveles de energía específicos. Y eso fue lo que dijo Bohr. ¿Listo? Fácil. Después de Bohr viene otro modelo, que no se lo explora mucho en el colegio, pero es el modelo mecano cuántico, digámoslo, ¿no? Es el modelo debido al desarrollo de la mecánica cuántica de Schrödinger, ¿no? El modelo atómico de Schrödinger sería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ese resumen. Todo eso que pasó históricamente, ¿para qué me sirve? Para darme cuenta ahora que lo que me sirve es que, bueno, el átomo está hecho por un núcleo y que en el núcleo están los protones y los neutrones, que los protones tienen carga positiva y que los neutrones no tienen carga, ¿sí? Y que alrededor del núcleo giran los electrones que tienen carga negativa. Los protones, ¿sí? Los protones, aquí es bien importante, es como la cédula de cada átomo. ¿Listo? Es como la cédula. O sea, si yo estoy hablando de carbono, debe tener un número específico de protones. Si tiene diferente, ya no es carbono. ¿Sí? No sé si me hago entender. Tipo, si yo digo carbono, son tantos protones exactamente. ¿Quién me dice cuántos? ¿Alguien sabe cuántos protones tiene el carbono?
¿No nadie? 6. 2 hombres. 6, ¿listo? 6. O sea que si yo digo que estoy hablando de carbono, ¿ya? Es porque tiene ¿cuántos? 6. Si no, no es carbono, ¿ya? Si tiene 7 es carbono, no, no es carbono. O sea que los protones es algo bien importante porque me dicen qué átomo es, ¿ya? O sea que ¿qué saco de conclusión de eso? Pues que bueno, los electrones no importarían tanto. O sea que yo puedo tener más o menos electrones. Y yo puedo tener más o menos neutrones. O sea que yo puedo cambiar los neutrones y los electrones en el mismo átomo, ¿verdad? Porque si no cambio los protones es el mismo átomo. Pero puedo cambiar electrones y puedo cambiar neutrones. Lo que no puedo cambiar en el mismo átomo son protones, ¿verdad? ¿Por qué no se puede? Pues porque los protones es como la cédula, la identificación de cada átomo, ¿verdad? Y los neutrones sí se cambian, ¿no? Cuando uno cambia los neutrones, ojo, los neutrones en un átomo, llegamos a algo muy conocido, los isótopos. ¿Listo? Los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Es un átomo que tiene el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. ¿Listo? Ojo, el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. ¿Ya? Entonces vamos más allá. Bueno, ¿qué es el número atómico? El número atómico equivale al número de protones. O sea, cuando ustedes les digan Z, ¿qué es Z? Z es lo mismo que el número de protones. ¿Cuántos rojitos hay aquí? Pues los protones son los rojos. Supongamos que protones son rojos. Pues los protones serían 1, 2, 3. O sea, el número de protones es 3. Entonces, ¿cuál es el número atómico? 3. Porque el número de protones es lo mismo que el número atómico. ¿Qué es el número másico? El número másico entonces será el número de lo que hay en el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? O sea, la masa, el número másico es todo lo que hay en el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? En el núcleo hay protones y neutrones. ¿Ya? O sea que el número másico es igual al número de protones o número atómico, que sería lo mismo, más el número de neutrones. Lo que está aquí, miren, A, que sería el número másico, es igual a P, protones, más neutrones. O A sería igual a Z, que es el número atómico, más N, que es otra vez los neutrones, ¿no? Entonces, cuando tengo, otra vez, voy a repetir acá, ¿no? Regresémonos con esto ya otra vez aquí. Átomos del isótopos, ¿qué son? Átomos del mismo elemento con diferente número másico. O sea, átomos que tienen el mismo número de protones, pero diferente número másico. ¿Por qué másico es diferente? Porque la masa es los protones más los neutrones. Si los protones son los mismos, pues los neutrones tienen que ser diferentes para que sea un isótopo, ¿no? ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Ahora, listo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Listo, ya tenemos los isótopos. Bueno, acá, ¿qué es lo que ocurre? Miren aquí, el carbono. El número de protones es el mismo, 6, 6, 6. Pero miren que arriba tengo que es 12, 13, 14. Porque esto de acá arriba sería la A. Miren, abajo va Z. ¿Qué es Z? Protones o número atómico, ¿no? Y arriba va A. ¿Qué es A? Número másico. Pero miren que el Z es el mismo. Porque claro, es el mismo átomo, es carbono. Pero acá el A, o sea, el número másico cambia. ¿Por qué cambia? Porque tengo diferentes protones. Miren, aquí serían 12, o sea que serían 6 protones, perdón, neutrones, ¿no? Diferentes. Tengo 6 protones y 6 neutrones, por eso me da 12, 6 y 6, 12. Aquí tengo 6 protones, pero tengo 7 neutrones, por eso me da 13. Aquí tengo 6 protones y tendría 8 neutrones, por eso me da 14, porque 6 más 8, 14, ¿no? 6 y 7, 13. ¿Sí? ¿Todo claro? Ahora, estos isótopos, por ejemplo, aquí esto que está aquí, pues es bien, bien conocido, ¿no? El carbono 14, ¿saben para qué se usa el carbono 14? ¿O algunos isótopos? ¿Para qué lo usan? ¿Alguien sabe? ¿O no? Ni idea. ¿No? ¿Ni idea? Por ahora, ¿cómo dijo? ¿Me puede repetir? Por favor. Hola, buenas tardes. Estábamos aquí hablando de que si alguien sabe para qué se usan estos isótopos. Por ejemplo, el isótopo 14, el carbono 14. El isótopo 14. Creo que el carbono 12 creo que es el más radioactivo, ¿no? Y el carbono 14, no recuerdo bien. Muy bien, es por ahí. El 12 no es el más... El 12 realmente es el más estable en la Tierra, ¿no? Por eso es el que más tenemos. Este Ah, 12, a ver.
Verdad, Ajá, verdad, es sí. el más estable, o sea, ese es el que más tenemos aquí. El 14, Mm, por ejemplo, lo usan para una vaina que se llama datación. Entonces, ¿cómo sabemos que encontraron por allá un fósil, ¿no? Y decimos, bueno, ese fósil tiene tantos millones de años. Porque hacen una prueba que es datación, que tiene que ver con estos isótopos, ¿sí? Este isótopo 14, y es con ese isótopo yo puedo saber entonces más o menos la edad del fósil. ¿Sí? ¿Por qué ah, sabemos que los dinosaurios estuvieron hace tantos millones de años? Pues porque de alguna manera este carbono 14 te lo va a decir, ¿ya? Con unas gráficas y demás. Entonces miren que los isótopos se pueden usar en eso. ¿Vale? Bueno, entonces con esto quedó claro esta diapositiva, creo que podemos ir a otra. Acá, creo que si hay alguna pregunta, pues me avisan, ¿vale? Ahora, vale. aquí, aquí vamos a hablar. Dijimos que podíamos cambiar los neutrones. Y cuando cambiábamos los neutrones, ¿qué hacíamos? Pues hacíamos isótopos, ¿no? Lo que nunca podemos cambiar son los protones, porque los protones son como la cédula, ¿no? Son como la cédula de cada átomo. O sea, si yo cambio los protones, cambio el átomo. Y ya, no sirve para nada. Pero yo puedo cambiar neutrones y también puedo cambiar electrones. Este es un ejemplo en el cual voy a cambiar electrones. Miren, aquí está neutro. Neutro significa que tengo el mismo número de protones y de electrones, ¿no? Entonces 5 protones aquí y tengo 1, 2, 3, 4, 5 bolitas negras que representarán los electrones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando le aumento bolitas negras? O sea, le aumento electrones. Pues gano electrones. Si gano electrones, tiene 5 protones, o sea, 5 cargas positivas, y tiene 6 cargas negativas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, quedó con una carga negativa más. ¿Sí me hago entender? O sea, quedó con menos 1. Menos porque es negativo. 1 porque quedó con una más, ¿verdad? Una carga negativa extra. Y a eso se le denomina aniones. ¿Listo? Gana electrones, o sea que es negativo, aniones. Ahora, ¿qué pasará si pierde uno? Si pierde, pues si pierde, miren, si pierde un electrón, ¿qué ocurre? Queda con 5 protones y con 4 electrones. O sea que queda con una carga positiva más. Una carga positiva, o sea que sería más 1. ¿Me hago entender? O sea que esto de Sí. acá tendría carga más 1, ¿verdad? Bueno, rayar con el mouse es un poco difícil, así que espero que lo miren. Y esta de acá sería menos 1. ¿Sí, todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, vamos a la otra, ¿ya? Con esto ya podemos intentar entender este ejercicio. ¿Listo? Dice. Entonces vamos, este ya es un ejercicio de una prueba saber pasada, que creo que es muy fácil, entonces aquí además está la respuesta, vamos a entender por qué. Dice, se tienen 3 sustancias, ¿verdad? Las cuales, un segundo voy a cambiar esta vaina. Allí. Se tienen 3 sustancias a las cuales se les lograron determinar algunos valores atómicos, con los que se busca completar la siguiente tabla, ¿no? Eh, bueno, no hay la tabla. Un segundo, a ver, un segundo. Un segundo, a ver, voy a ver por qué no está la tabla. Bueno, no, ese se ha borrado la tabla, no sé por qué, pero no importa. Entonces hagamos el otro que es lo mismo. Es lo mismo, ¿listo? Es muy parecido, es bien parecido a este ejercicio que está aquí. Dice, en la tabla se muestra el número de protones, neutrones y electrones presentes en 2 átomos del elemento bromo. Miren, 2 átomos del elemento bromo. Entonces está aquí, ¿qué partícula? Electrones, protones y neutrones. Está átomo 1 de bromo, ¿verdad? Átomo 2 de bromo. Con base en la información anterior, puede afirmarse que el átomo 1 es un átomo de bromo neutro porque, entonces, miren, ¿cómo hago para resolver preguntas, pruebas a ver? O sea, ¿cómo hago? Aquí entra lo que dijimos en la primera clase, no sé si recuerdan. Una cosa es saber, ¿sí o no? Una cosa es saber. Ya recordamos el concepto. Otra cosa es saber hacer el examen. Usted puede que no sea excelente en saber, o sea, puede que no sea excelente en química, biología, física, en fin, no importa, eso es lo de menos. Pero que usted haya aprendido cómo hacer el examen, que es lo otro. Y eso es realmente más importante en este tipo de exámenes. Es lamentable porque pues por esas razones que el IFEX algún día tiene que desaparecer, ¿verdad? Pero en este caso es más importante saber hacer el examen que saber.
O sea, con esta información, ¿cómo puedo saber aquí, ya, qué información me sirve para responder esa pregunta? ¿Qué cosas puedo inferir? ¿Qué cosas puedo descartar? Sin necesidad de saber química, pues, mejor dicho. No, lo básico. Entonces, primero, cada vez que haya tablas, miren la tabla. Pero mirar la tabla, ¿qué significa mirar una tabla? ¿No? En una prueba saber. No es que, bueno, electrones 35, protones 35. No. No. Mirar la tabla significa analizar cuáles son las diferencias. ¿Sí? Mirar si hay patrones. Si hay cosas que se repiten. Si hay números que están aumentando de a 1, de a 2, de a 3. O qué cosa importante o relevante parece que me da esa tabla. Por ejemplo, miren que aquí protones y electrones para el átomo 1 de bromo son iguales, ¿verdad? Y yo sé que si positivos y negativos son iguales, porque electrones son negativos y protones son positivos, pues yo sé que este átomo es neutro. Pero neutrones son diferentes, ¿no? Ahora, miren acá, el átomo 2 de bromo. Electrones tiene 36, protones tiene 35. Entonces yo digo, bueno, electrones y protones no son los mismos. Esa es la diferencia en el átomo 2, no son los mismos. Y tengo cargas negativas 36 y cargas positivas 35. O sea que tengo una carga negativa más, ¿verdad? Porque es 36. O sea, uno menos. Y neutrones es 45. O sea que la diferencia entre este átomo 1 y este átomo 2, ¿cuál es? ¿Qué es lo relevante? Pues que los electrones acá es uno más. ¿Sí o no? O sea que este es neutro, porque tiene iguales, pero este no es neutro, porque tiene una carga negativa extra. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Si no, en el chat, ¿no? Les da vergüenza. Bueno, Juan José dije, sí, dice sí, Manuel, sí, bueno, listo. Entonces, ya queda fácil, ¿no? Entonces con eso ya sé de química, no importa saber de química, lo básico, lo más básico, ¿verdad? Este es un ejercicio muy básico que siempre sale en tipo así en la prueba saber. Con base en la información anterior puede afirmarse que el átomo 1, este, es un átomo de bromo neutro, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Facilísimo. Tiene el mismo número de protones y de electrones, positivos y negativos. Pues ahora sabemos que es la A, ¿no? Queda clarísimo. Descartemos el resto. ¿Tiene más neutrones que protones? Miremos, neutrones tiene 45, protones tiene 35. ¿Eso importa? No, porque los neutrones son neutros, no dan carga. Los protones son positivos, pero los neutrones son neutros, así que no importa, ¿verdad? Descartada, la C. La suma de protones y electrones es mayor que el átomo 2. La suma de protones y electrones. La suma de protones y electrones no da nada, ¿verdad? No es ningún número importante en química. No importa. O yo no puedo tampoco inferir a partir de lo que me dan ahí para qué sirve ese número si yo sumo esos dos. Así que, pues lo descarto. D. Tiene más neutrones que electrones. Otra vez, neutrones, pues son neutros y no proporcionan carga, ¿verdad? Así que queda claro. Y con esto de aquí, que era pues el ejemplo que hicimos anterior, ¿verdad? Bueno, siguiente. ¿Cuál será la respuesta? Todos lo leen 2 minutos y me dicen cuál es la respuesta. ¿Listo? En el chat. Bueno, no veo ninguna respuesta en el chat. ¿Qué sería? ¿No? ¿Nadie? Yalid, Manuel, Juan José. Ya, bueno, Juan José ya respondió. ¿Qué dicen los demás? Yalid también. Y bueno, y diferentes, ¿no? O sea, ahorita ya estamos con diferencias aquí. Bueno, hay 12, una B. ¿Quién falta? Tatiana creo que falta por responder, ¿no?
Tatiana, falta Lady. Tatiana y... Ah, no, Tatiana... Sí, Lady no nos dijo de dónde eras, cómo habías conseguido el link, ¿verdad? ¿Quién te contó? La otra vez tuvimos más estudiantes, ahora estamos pues poquitos. Vamos a ver si continuamos o no. Si quieres nos cuentas a través del chat, ¿listo? Para saber un poquito cómo conseguiste el link y pues quién te contó y de dónde eres, ¿vale? Ya sabemos que hay alguien de La Guajira, alguien de Barranquilla, alguien de Ospina, ¿verdad? Manuel tampoco nos has dicho de dónde eres, bueno, en fin. ¿Listo? ¿Qué sería el resto, no? Ah, excelente, Manuel. Ahora ya sé quién eres. Bienvenido. No pensaba. Manuel Portilla. Claro. Tatiana. Erazo, la C también. Manuel, te pido que lo compartas con tus compañeros, ¿no? Pero la idea es que se unan al grupo porque yo envío los links de las clases en el grupo. Entonces ahí lo compartes con tus compañeros y demás. Yo daré unas 2 clases más y pues dependiendo los estudiantes que haya, los aportes y así, creo que se seguirá con otros profes de matemáticas, física, en fin. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Ya? Bueno, no le dices a Angie, ¿no? Qué locura. El hermano de mi novia ha estado acá. Bueno, sigamos entonces, ya. Eh, la tabla muestra, vamos a leer pues el enunciado y vamos a ver por qué pasa esto así, ¿no? La tabla muestra el número de protones, electrones y neutrones para 3 átomos. Otra vez, hay una tabla y tengo que mirar, bueno, ¿para qué me sirve esa tabla? ¿Recuerdan? La idea de tener tablas, gráficas, miren, en la prueba a saber siempre le van a salir tablas de datos, ¿verdad? Gráficas. Ustedes tienen que parar en esas gráficas. Es más, a veces el enunciado ni es tan importante como sí lo son las gráficas y las tablas de datos. Pero parar en esas tablas o en esas gráficas significa que usted va a mirar, bueno, ¿qué es lo raro allí? O sea, ¿qué es lo raro? Porque todo tiene cierto patrón y demás, pero ¿hay algo raro en eso allí? O sea, ¿qué dato me está diciendo algo extra? ¿Sí? ¿Qué cosa en la gráfica me está diciendo algo más que lo que me dirían todos los demás datos? O lo que se esperaría. Esa es la idea cuando yo tengo datos, ¿sí? Cuando yo tengo gráficas. De eso se trata, ¿sí? Si usted, por ejemplo, ve ahora, ¿no? En Colombia, ya que estamos hablando de Colombia, pues, ¿no? Lo que empezaron a decir cuando ganó Petro fue el dólar empezó a subir. Entonces empezaron todas las redes a decir ahora el dólar está a 4.200 y en fin, ¿no? Y miraron lo de 3 días, ¿no? Cuando recién se dijo que Petro pues era presidente. Pero si se ponen a mirar una gráfica, los datos completos de mucho más tiempo, se dan cuenta de que cuando empezó Duque, por ejemplo, el dólar lo recibió a 2.000 pesos, 2.800, y lo está entregando él, lo está entregando a 4.000 pesos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en realidad ya venía en subida. ¿Será que ese poquito que subió ahorita sí es por Petro o es porque pues ya el patrón que se miraba era que venía en subida, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran la gráfica se dan cuenta que venía así en subida. ¿Qué pasó con acciones, por ejemplo, como de Ecopetrol? También echaron cosas, ¿no? Que no, Ecopetrol perdió ni tantos millones. Y si ustedes van y analizan la gráfica de las acciones de Ecopetrol, venían en bajada hace mucho. Y no solo de Ecopetrol, sino que también de otras empresas petroleras. Entonces uno dice, raro. O sea, cuando uno se da cuenta de los patrones, puede inferir ciertas cosas. Y también no dejarse meter los dedos a la boca, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Para no creerle a cualquier persona pues cualquier cosa, ¿no? Para eso sirven los datos. Entonces sigamos. Un estudiante sabe que un ion es un átomo con diferente número de electrones. ¿Listo? Electrones. Ya lo sabíamos, ¿no? Un ion significa catión o anión. Anión negativo, o sea, más electrones que protones. Catión positivo, o sea, menos electrones que protones, ¿ya? Que un átomo neutro es un átomo con el mismo número de protones y electrones, y que los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones pero diferente de neutrones. Con base en esto, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica apropiadamente algunos de los átomos? Miremos. Entonces vamos con calma. A. Los átomos 2 y 3 son átomos neutros. Miremos, el 2 y 3 son neutros. Para que sea neutro, ¿qué debe tener?
Un átomo neutro, dice aquí clarito, es un átomo con el mismo número de protones y electrones. Miremos, el átomo 2 y 3 tiene el mismo número de protones y electrones, 2. Tiene 15 protones, ¿verdad? ¿Y cuántos electrones? 18. ¿Tiene el mismo número de protones y electrones 2 y 3? Pues el 2 en este caso no, ¿verdad? El 3 sí, 16 y 16, pero el 2 no, así que la A no es, descartada. B, ¿no? Por ahí alguien había colocado la B, ¿no? Vamos a ver la B. Los átomos 1 y 3 son isótopos. Entonces miremos. Y que los isótopos, dice aquí clarito, y que los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, pero diferente de neutrones. O sea, el mismo número de protones, pero diferente de neutrones. Ya lo sabíamos, ¿no? Entonces vamos a ver. 1 y 3. 1. El mismo número de protones. ¿Tiene el mismo número de protones? 1 tiene 15 y 16 tiene... Y 3 tiene 16, perdón, ¿no? Entonces 1, 15 protones y 3 tiene 16. ¿El mismo número de protones? Pues no. Entonces descartada la B. Sí, sí me hice entender, ¿verdad? Para quien colocó la B allí. No puede ser. La C, los átomos 1 y 2 son iones. 1 y 2 son iones. Protones son el mismo, ¿no? Porque un ion tiene simplemente diferente número de electrones. Un ion tiene 15 protones. ¿Y cuántos electrones? Ese tiene 12 y ese tiene 18. O sea que sí, son iones. La respuesta es la C. Claro, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? No estuvo complicado. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? Otra vez, 2 minutos. Y de ahí lo explicamos, ¿vale? 2 minutos para que ustedes la piensen, la lean. Es muy fácil. Y es de un IFEX pasado, ¿no? Esa es del 2020, realmente. Esta pregunta. Bueno, ya tenemos Tatiana D y Manuel D, ¿verdad? ¿Sí, todos? ¿Qué pasó con Yalit, Juan José? ¿Qué pasó con el resto? D también. Bueno, listo. Entonces, expliquémosla muy fácil porque, muy rápidamente, porque pues es lo mismo, ¿verdad? Sería el tema como que abordamos. Dice, los átomos se conforman por protones, neutrones y electrones. El número atómico representa el número de protones o de electrones en un átomo neutro. La suma del número de protones y neutrones en el núcleo, es aquí se hay una S, en el núcleo se denomina número de masa. El sodio tiene las siguientes propiedades en la tabla periódica. Miren, el número atómico del sodio, Z dicen que es 11, el número de masa de sodio, A es 23, ¿no? Na sodio. Con base en la información anterior, se puede afirmar que el sodio neutro tiene. Entonces, con base en la información anterior, se puede afirmar que el sodio neutro tiene. Bueno, aquí quería preguntar algo bien importante. ¿Recuerdan que para hacer la introducción a química les dije que el sodio tenía una propiedad especial, ¿no? Sobre todo cuando yo lo colocaba con agua, ¿recuerdan? ¿Qué pasaba al sodio cuando lo colocaba en ¿Se agua? disuelve? No.
Sí se puede, bueno, sí se puede disolver, realmente se puede, ¿no? Pero digamos que eso no es lo chévere del sodio. ¿Alguien recuerda qué era que pasaba? Como por antes de responder la pregunta, ¿no? Para ver si recuerdan la primera clase. ¿No? ¿Nadie? Juan José estuvo ahí, Yali creo que estuvo, ¿no? Que cuando juntaba dos cosas peligrosas y al final hacían algo pues que era realmente necesario para vivir. Y el sodio era uno de esos peligrosos, ¿por qué? ¿No recuerdan? Ajá, muy callados. Si dice que es peligroso y que tiene una reacción, entonces debería de ser que es un poco radioactivo, ¿o no? Sí, no, radiactivo no, imagínate, radiactivo sería peligrosísimo. Pero sí puede explotar. O sea, con el agua, cuando yo le coloco el sodio ahí encima del agua, ¿sí? El agua se Ujú. calienta de una. Si yo agrego mucho sodio, puede hasta explotar, digamos, quebrar el recipiente en donde lo contiene, ¿no? Si tienes un beaker, un vaso, lo que sea, y echas mucho sodio, eso puede quebrarlo. Ahora, si quieres hacer una ¿Verdad? bomba así bien brutal, al agua que estás usando le echas un poquito de ácido y le echas sodio, mejor dicho, eso explota como nunca, ¿no? Entonces, habíamos Era. hablado, ajá, eso es muy, no lo hagan, ¿no? Peligroso, pero habíamos hablado de que pues el sodio era, ¿no? Reaccionaba violentamente con el agua, ¿no? Y que todos los del grupo uno eran similares, o sea, los de su familia, porque el sodio está en el grupo uno, ¿no? Por recordar algo extra solamente, lo menciono aquí. Ahora, con base en la información anterior, se puede afirmar que el sodio neutro, miren, el sodio neutro, ¿no? ¿Qué es un átomo neutro? Un átomo neutro es aquel que tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. ¿Cuántos protones tiene? Protones tiene 11. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el número atómico, o sea, el número de protones, que es lo mismo, recuerdan, son 11. O sea que yo sé que va a tener 11 ¿qué? Protones. Ya. Y con eso ya descarto la A y la B. Me queda entre la C y la D, ¿sí o no? Facilísimo. Y si tiene 11 protones, ¿cuántos electrones debe tener? Porque los electrones son negativos. Pues también tiene que tener 11. O sea que 6 de hasta ahorita sirven, ¿verdad? Porque dice 11 electrones y 11 electrones. ¿Y qué me falta? Me faltaría los neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene? Pues los neutrones, si yo sé que tiene 11 protones, ¿no? Los neutrones son ¿qué? Son lo que hay en el núcleo. ¿Y en el núcleo qué hay? En el núcleo hay protones y neutrones. ¿Y quién me dice cuántos protones y neutrones hay en el núcleo? Pues me lo dice A, el número de masa. Y hay 23 protones y neutrones, la suma de los dos. Pero yo sé que solo protones son 11. O sea que la resta, pues va a ser el número de neutrones. Entonces 23 menos 11 serían 12. O sea que ¿cuántos neutrones hay? 12. La respuesta sería D. Fácil. ¿Me hice entender o no? Sí. Todo bien, ¿no? Bueno, entonces antes de continuar, miremos a ver qué nos falta tanto para esta parte. Bueno, yo creo que podemos explicar fácilmente este. A ver. Uy, ese no es. Aquí sigue tendencias. Sí, no. Entonces vamos a explicar fácilmente este. Y creo que por ahí podríamos como acabar por hoy. Para que no se carguen tanto. Sean clases cortas. Entonces, configuración electrónica. Bueno, recuerdan que hablamos de los modelos atómicos, ¿no? Si recuerdan, muy breve. Una historia breve porque eso, la verdad, no es que sirva para gran cosa. Usted en la prueba saber, ¿no? En la prueba saber tenemos que usar lo que nos sirve. Que se ponen a enseñarle un poco de vainas en el colegio que usted, una, en la vida ni las va a usar, ¿no? Por eso la educación en Colombia es un asco, ¿no? O sea, tiene que cambiar completamente, ¿no? Y segundo, como no las va a usar en la prueba saber, tampoco le van a servir a usted. Y ojalá la prueba saber tiene que eliminarse, ¿no? En algún momento esa prueba saber tiene que ser inválida. Eso no debería haber, no debería existir. Pero bueno, pero como está ahorita y como nos toca hacerlo, pues entonces hay que aprender algunas cositas que nos pueden servir para ello, ¿no? Entonces, dentro de lo que hablamos, la historia de los modelos atómicos, les dije yo, no sé si recuerdan, que después de Bohr realmente hay otro, ¿no? O sea, el último modelo atómico que vimos es Bohr. Entonces les eché el cuento de Shrek, ¿no? Que Shrek cuando caminaba con el burro, ¿no? Iban a rescatar a Fiona, entonces el burro le pregunta a Shrek, la película, ¿no? ¿Cómo son los ogros? Y Shrek le dice que los ogros son como cebollas, ¿no? ¿Por qué son como cebollas? Porque estamos hechos de capas. Y Bohr, pues es el modelo atómico de Bohr es así, ¿no? El átomo, en lugar de capas, le vamos a llamar niveles de energía, que son como capas pero energéticas, ¿verdad? Y que los electrones se mueven en esos niveles energéticos, ¿verdad? O con esa energía específica. Ahora, después de ese modelo hay otro realmente, pero que en el colegio no le prestan mucha atención, pero te enseñan cosas de ese modelo.
esto, por ejemplo, esto que está aquí, la configuración electrónica, es algo que realmente viene de ese modelo. ¿De cuál modelo? El modelo mecano-cuántico, que se debe a alguien que se llamaba Erwin Schrödinger, se llama. Entonces, esto que está aquí, que uno lo hace muy fácil, ¿verdad? Esto es súper conocido, diagrama de Auffaut y eso, según uno se pone a llenar cuadritos, bolitas, ¿no? Hasta aburrirse. Esto realmente viene del último modelo atómico, que digamos que ha funcionado hasta unos 70 años y que sigue funcionando. ¿Listo? Y que explica actualmente, digamos, todo, ¿sí? Es lo más avanzado en ciencia, una de las cosas más avanzadas en ciencia que tenemos, por así decirlo. Y ya lleva 70 años, o sea que ya es como viejita, ¿no? Pero igual sigue avanzando. Entonces, aquí lo que hacemos es entender un poquito configuración electrónica, ¿sí? Entonces, para configuración electrónica voy a decirlo de manera muy simple, a ver, para que no sufran, es bien fácil. Aquí tengo, uno se acostumbraba a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, para el oxígeno, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p4. ¿Por qué sé que después del 1s2 sigue el 2s? Porque estoy siguiendo esta línea, miren, después del 1s sigue la de acá, el 2s, después seguiría el 2p, y después el 3s, después seguiría el 3p, y después el 4s, ¿ya? Entonces, ese es el orden. ¿Qué significa el 1? O el 2, ¿no? O sea, el 1 grande, o los 2 grandes, o el 3, o el 4, dependiendo hasta dónde llegue, ¿no? El número grande representa el nivel de energía. Entonces, ¿qué significa que aquí sea 1S? Que el nivel de energía es 1. ¿Ya? S, la letra, puede ser S, P, D, bueno, F, la letra representa el orbital. ¿Listo? ¿Y qué es el orbital? El orbital es como una función específica, una función que existe. En realidad el orbital es una función matemática en química, ¿sí? Pero uno en el colegio pues no le enseñan que es una función matemática, ¿sí? Pero vamos a aprender que estas letras representan orbitales, algo en química, ¿listo? Algo en química que te va a decir de alguna manera dónde poner electrones. Eso te va a decir el orbital, ¿ya? Y los numeritos pues van a representar electrones. Entonces, por ejemplo, aquí dice 1s2. ¿Qué significa? Que en el orbital S hay 2 electrones. ¿Y todos están en qué? En el nivel 1. Que en el nivel 2, en el orbital S hay 2 electrones. Que en el nivel 2 igual, en el orbital P hay 4 electrones. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, eso es lo que me está diciendo en últimas. Esta configuración electrónica. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Muy fácil. ¿Sí? Entonces, el nivel, las letras son el orbital o el subnivel, uno le llama, ¿no? Orbital o subnivel energético. Y los numeritos arriba, pues son el número de electrones. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que, bueno, cuando decían 1S, ustedes dibujaban, ¿no? En cada colegio enseñan diferente, pero o era una bolita, o era una cajita, o bueno, o era una línea. A mí me enseñaron con cajita, así que voy a dibujar cajita. Entonces uno decía, 1S, una cajita, y dibujo una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. ¿Sí o no? ¿Qué significan esas flechas? ¿Alguien recuerda? ¿Ya hicieron eso o no? Creo que es la cantidad de electrones que se puede abarcar en una cajita. Sí, por ejemplo, una cajita, esta cajita representaría el orbital S. O sea que me está diciendo que como el S solo tiene una cajita, o sea que S solo tiene espacio para 2 electrones. Pero ¿por qué dibujo flechas? Porque la flecha realmente está indicando una vaina que se llama el spin del electrón. ¿Sí? Entonces yo sé que el spin tiene que, si coloco uno arriba, el otro tiene que ir abajo. ¿Listo? Porque estoy hablando de una propiedad de los electrones que se llama spin. ¿Listo? ¿Pero por qué 2? Pues porque hay 2 electrones, es verdad. ¿Listo? Entonces ese solo es una cajita. Aquí también es ese, miren, en el 2. Entonces, ¿cuántas cajitas dibujo? Una. ¿Cuántos electrones alcanzan? Pues también solo 2, ¿no? Una hacia arriba y una hacia abajo. Pero aquí, miren, aquí, en el P. El P son 3 cajitas. ¿Listo? O sea que ¿cuántos electrones alcanzan? 6. 6, porque por cada cajita alcanzan 2, ¿no? Entonces tendré que dibujar 1, 2, 3 y aquí 4 nomás. ¿Por qué 4? Porque aquí termina en 4. 4. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, esta vaina me está diciendo que el orbital P, que P realmente tiene 3 cajitas, o sea que P tiene realmente 3 orbitales, me está diciendo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. S solo 1, por eso alcanzan 2 electrones, acá también 1, ¿no? Y por eso yo entiendo que en P van 4 aquí, que por ejemplo pueden ir 6, pero P no puedo colocar 7. Si ustedes colocan P7, ya, eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque en P solo hay 3 cajitas, o sea, solo alcanzarían 6 electrones, ¿verdad? ¿Me hago entender o no? ¿Todo está bien? Esa es la parte como más abstracta de química, ¿no? Que es como aburrida, pero cuando uno le encuentra un uso más adelante se da cuenta que es muy, muy interesante.
demasiado interesante, no solo. Porque con esto, por ejemplo, que parece así aburrido, se puede llevar a cosas mucho más complejas y todos los materiales actuales, todas las reacciones químicas que se hacen para medicamentos, para generar materiales, por ejemplo, que uno usa en pantallas de computador, de celular, en nanomateriales, de cosas avanzadas. Lo básico es que todo el mundo tiene que saber esto. Pero bien, ya con ecuaciones matemáticas y demás, ¿no? Aquí digamos que es lo básico, como que flechitas y cajitas, ¿verdad? Pero realmente eso es muy útil. Realmente en la vida real, quien quiera estudiar alguna ciencia exacta se va a dar cuenta que esta vaina, o sea, se usa en todo, porque uno entiende cómo los átomos se unen a otros, gracias a esto también. La configuración electrónica más adelante te hace entender lo que es el enlace químico, después hace entender orbitales moleculares y bueno, todo te lleva a entender por qué un átomo se une a otro y cómo los puedo unir, cómo puedo cambiar diferentes átomos para crear algo nuevo. Realmente hay químicos en el mundo creando moléculas cada hora, están creando nuevas moléculas, moléculas que no existían, están creándolas cada hora. Ustedes podían, si pusieran a estudiar un poquito de química, crear moléculas nuevas, que nadie más en el mundo, nadie las ha creado. Nuevas, completamente, no valga la redundancia, ¿no? Solo sabiendo algo simple de química, como es esto, ¿ya? Entonces por eso es importante, ¿no? Suena aburrido, pero, o sea, me dice mucho, ¿no? O sea, es muchísimo lo que me puede ayudar a entender el mundo, ¿no? Y el universo. Entonces, bueno, ¿claro hasta allí o no? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este ejercicio todos y creo que con eso podemos acabar. Dice, un átomo Q neutro tiene... Neutro, miren, un átomo Q neutro. Neutro, o sea que tiene el mismo número de protones y de electrones. Dice, tiene 13 electrones, 13 protones y 13 neutrones. Este átomo neutro tiene una de las siguientes configuraciones electrónicas. Neutro tiene una de estas dos, ¿no? Neutro, ya. ¿Cuál? ¿Cuántos electrones debe tener? Debe tener 13 electrones, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene 13? ¿La 1 o la El 2? primero. La 1, porque recuerden que los números pequeñitos son los electrones, ¿no? Entonces aquí hay 2, aquí en el primero. Entonces a ver, voy a rayar. ¿Para qué? Aquí hay 2, porque dice 1s2. Aquí hay otros 2, o sea que ya vamos 4. Aquí hay 6, o sea que vamos 4 y 6, 10. Aquí vamos otros 2, 12. Y 1, que está aquí, 13, o sea, ese es el que tiene 13. ¿Ya? La configuración 2 tiene ¿cuántos? Tiene 2 aquí, 4 y 6, ¿cuántos? 10 solamente tiene, ¿no? Entonces sigamos acá. Teniendo en cuenta que un ion se forma cuando se carga eléctricamente de forma positiva o negativa, ¿cuál de las anteriores configuraciones electrónicas corresponden a un ion positivo del átomo Q? Sabemos que este es el neutro. ¿Por qué este será un ion positivo? Porque miren, este tiene 13 electrones y el átomo Q tiene 13 protones, 13 electrones cuando es neutro, ¿no? Si no es neutro, va a tener protones, no puedo cambiar, es el mismo, 13 protones. Pero ¿cuántos electrones tiene? Solamente tiene 10. ¿Verdad? O sea que hay 3 cargas positivas extra. O sea que esto es un ion positivo porque quedará con más 3. ¿Me hago entender o no? Lo que dije. ¿Sí? Entonces, más 3. ¿Cuál de las anteriores configuraciones electrónicas corresponden a un ion positivo del átomo Q? Pues la configuración 2, porque sería el átomo, ¿no? La configuración positiva del átomo Q. Entonces dice B, por eso estaba aquí ya hecha la configuración 2, porque esta configuración tiene 3 electrones menos que el átomo Q neutro. Y facilísimo, ¿no? Facilísimo, la respuesta sería la B. Me hice entender, no, todo bien. Por favor, me dicen, ¿no? Yo creo que con esa pregunta estaría muy bien, pues como para